Comienza en El Conquistador, un espacio para mirar el emprendimiento desde el propósito, la experiencia y la capacidad de crear oportunidades, con la conducción de Claudio Mauricio Basualto Muñoz, autor del libro 365 días para emprender con propósito. Iniciamos una nueva conversación para inspirar decisiones, abrir preguntas y acompañar caminos de crecimiento. Hola, buenos días. Ya estamos al aire en un nuevo programa de Emprender con Propósito. Nos tocó hoy día una jornada matutina con lluvia. Ya nos habíamos acostumbrado a este pequeño veranito. Pero bueno, estamos de nuevo en esta realidad lluviosa y oscura. Así que le daremos un poco de luz a este día con el programa de hoy, esperamos. Dentro de las hipótesis que normalmente voy planteando en cada uno de los programas, hoy día traigo una nueva hipótesis. Y pensemos lo siguiente, hay una cifra que se está repitiendo mucho este año en Concepción, que somos el séptimo mejor ecosistema de emprendimiento de América Latina. Suena bien. Se dice en los discursos, se pone en las presentaciones, y sin embargo, si uno le pregunta a un emprendedor de acá cuál es hoy su problema más grande, la respuesta no es reconocimiento, es plata, es capital. Hace 3 semanas, en un encuentro acá mismo en Concepción, con más de 170 personas del mundo emprendedor, salió la misma conclusión. Lo que falta es capital paciente, ese capital que cree, capital creyente, que crea en el talento de lo que esta región es capaz de producir. Y acá viene lo que a mí me hace ruido. Esa plata existe. Está en la región, están las empresas que operan a 20 minutos de donde están esos emprendedores. Entonces mi hipótesis de hoy es esta. Al Biobío no le falta capital, le falta que dos mundos que viven en la misma ciudad se sienten en una misma mesa a conocerse, a conocer expectativas y a ajustar expectativas. Con esta visión del día de hoy, con esta hipótesis del día de hoy, la voy a poder expandir y trabajar mejor con dos actores importantes del ecosistema regional. Estaremos a la vuelta de la pausa, estaremos con don Iván Fierro, arquitecto, gran articulador de Casa W y Startup Biobío. Y por otro lado tendremos a don Nelson Donoso, un conocido gerente de empresas importantes en la región, actualmente presidente de IRADE y también director de la Corporación Desarrolla Biobío, con quien, entre otras cosas, hablaremos de la Estrategia 2050. Y siendo las 12:10, nos vamos a nuestra primera pausa musical y a la vuelta y vamos con Mujer Primavera de Julius Popper. Y ya estamos de vuelta y tal cual les había anticipado, tenemos un par de invitados de lujo. Vamos a comenzar con don Iván Fierro. Bienvenido, Iván, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, Iván es arquitecto y por allá por el año 2014 creó, y casi fue su primer día probablemente en Casa W, y también, como anticipaba, es quien ha articulado junto a Incubodec y Endeavor Startup Biobío, y me comentaba antes de iniciar el programa que ya están en su quinta generación. Bienvenido. Oye, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá conversando. Han pasado hartos años de que fundé Casa W cuando lo dices de esa forma. Efectivamente, yo soy un arquitecto un poco distinto. Estudié, tengo magíster en innovación y ahí como que me empecé a ir por otro lado y he sido como impulsor de varios proyectos y soy un ser bastante creativo. Siempre estoy creando nuevas empresas o nuevas startups. De hecho, fundé una startup hace como 2 meses recién, así que estoy partiendo un poquito de nuevo. Bueno, y por otro lado tenemos a don Nelson Donoso, es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción, muchos años vinculado al mundo del gas, a gasoductos, a operaciones. En el último periodo estuvo liderando mucho tiempo a Clara y hoy día está invitado acá en su labor de presidente de IRADE,
es la cabeza del empresariado regional y también recientemente invitado a participar como director en la Corporación Desarrollo Bio Bio, en donde va a tener un rol activo en el programa y la planificación 2050. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Claudio, por tu invitación. Qué bueno estar contigo aquí compartiendo ideas, Iván. Claro, cuando tú lo planteas como que soy ingeniero químico, la verdad es que uno surge una especie de metamorfosis a lo largo de su vida. Yo creo que en mi vida de los gasoductos, de alguna manera me convertí en abogado sin haberlo estudiado. Cuando me toca hacerme cargo del proyecto Aclara, me transformo más bien en un sociólogo. Y unas ganas de que en esta etapa de mi vida convertirme en arquitecto, la verdad que sana envidia, porque quiero mirar la vida de una manera distinta. Siento que hay una tremenda necesidad por esta visión arquitectónica de nuestras vidas, de nuestras ciudades. Así que hay un desafío interesante en esta etapa de mi vida. Bueno, eso está perfecto. Quiero comenzar contigo, Iván, que te recuerdes cuando aperturaste por primera vez Casa W. ¿Recuerdas cuántas sillas, cuántas mesas estaban ahí disponibles y cuántas se ocuparon la primera semana? Cuéntanos un poco cómo fue esto de emprender con Casa W. Mira, yo creo que nació muy desde la arquitectura. Todavía soy bastante arquitecto para mis cosas. Hace poco fui a una charla a la universidad y me decían, no dejes de decir que eres arquitecto porque es parte de tu esencia de ser creativo y emprendedor. Yo creo que partimos como con 30 sillas ahí en Oropello, que todavía la casa existe, en Oropello llegando a Chacabuco, y honestamente no entró nadie la primera semana. Yo creo que esto es muy cliché, pero armé una idea, oye, vamos a remodelar esta casa. Yo venía de trabajar en oficinas de arquitectura acá en Concepción, en Buenos Aires también había vivido un tiempo, y dije, oye, todos mis amigos se van a venir a trabajar acá porque todos me decían, es una tremenda idea, necesitamos un espacio, una oficina. Bueno, hasta el día de hoy creo que ni un amigo ha ido a arrendarme un espacio después de varios años, pero al principio tú estás haciendo de todo. De recepcionista, de hecho, invitar a amigos para que se sentaran y sacar fotos. Siempre ha sido como cualquier emprendimiento, partir de cero, ¿no? Y me recuerdo muy bien porque yo estaba trabajando en ese entonces y me lancé con esta idea, y a los pocos meses me lancé con todo, renuncié a mi trabajo y mi señora en ese entonces, me dice, oye, vamos a tener nuestro primer hijo. Y yo llevaba 3 meses emprendiendo, y con todos los ahorros ahí metidos, así que me acuerdo perfecto cómo fue partir un emprendimiento. Oye, bueno, ¿y qué ha pasado con Casa W después de estos 12 años? ¿Dónde estás hoy día? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? ¿Cuál crees que ha sido el propósito que han logrado ustedes durante estos 12 años? Cuéntanos un poco más y qué significó para ustedes la alianza con la universidad y con Endeavor. Sí, yo creo que partió con una idea bien poco validada y sin plan de negocio, sin mucho análisis previo, sino con la idea principal de rescatar esta casa que estaba como en Oropello, que era una casa de 1950, y de a poco, de alguna manera, por sacar adelante la idea y creyendo mucho en la idea de que el espacio colaborativo y la forma de trabajar estaba cambiando, empecé a vincularme con mucha gente. Oye, primero era mucho el mundo de la arquitectura, asociatividad con escuelas de arquitectura, ciertos amigos que tenían, no sé, algunos gremios. Y esto fue de alguna manera evolucionando al mundo de la innovación. Tuve la oportunidad de trabajar con Startup Chile casi al año de haber abierto Casa W. Hicimos un programa en conjunto, sin yo tener cero experiencia en innovación y emprendimiento en ese entonces, que se llamaba Go Regional, en donde atraíamos emprendedores internacionales. Teníamos que ir a Santiago a buscar emprendedores que venían de todas partes del mundo y convencerlos que se vinieran a vivir a Concepción durante 4 meses a impactar económica y socialmente el ecosistema. Te estoy hablando hace 9 años atrás, lo más probable, o 10 años atrás, y el ecosistema acá prácticamente era inexistente. O sea, los conectabas con startup y no habían 1, 2, qué sé yo, armabas un evento y estaban las mismas 20 personas siempre. Y yo creo que hoy día Casa W, claro, se convirtió en un referente donde pasan las cosas asociadas a innovación y emprendimiento a raíz de un trabajo como constante durante mucho tiempo. Pero sin dejar de tener crisis también, sin dejar de tener problemas como empresa. Pensemos en la pandemia. Nosotros promovíamos que la gente trabajara codo a codo con otros, que colaboraran, que se juntaran, y nos prohibieron hacer eso. Sí, claro. Entonces, yo siento que Casa W tuvo un renacer después de la pandemia también, es como un negocio nuevo, como post-2019. En tu caso, Nelson, ya presenté, y quiero entrar de manera inmediata a abrir fuegos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál crees tú que debe ser el rol
del empresariado hoy día. A propósito de la apertura que hice con esta hipótesis de que siempre decimos que aquí hay talento suficiente, conocimiento suficiente, espacio suficiente. El tema es cómo apoyar a los emprendedores, porque siempre llegamos a lo mismo, no hay venture capital o no hay suficientes angel. ¿Cuál crees tú que debiese ser el rol? Primero, dímelo desde la óptica, ¿cierto?, como representante del empresariado regional, y luego, ¿cuál crees tú que debe ser la mirada que se debe abordar desde el Plan Estratégico BioBio 2050? Mira, primero que todo, yo creo que la innovación, el emprendimiento, no es un patrimonio de esta generación. Hemos convertido a la región del Biobío en lo que somos gracias a los emprendedores, gracias a la innovación. Nosotros éramos la estación de servicio del carbón, y así nos convertimos en el puerto que hoy día somos, digamos. Entonces, yo creo que a mí es súper importante de alguna manera, por así decirlo, honrar padre y madre, conectar con la densidad de nuestra historia. Porque no es una cosa que surge en la modernidad, querer emprender o innovar. Entonces, cuando converso con mis amigos grandes que tengo, ya más de 80, y en los 70 decían, voy a dedicarme a la industria pesquera, pero no hay calderas, así que voy a comprar una locomotora y voy a colocar 2 locomotoras, una arriba de la otra, y la voy a alimentar con desecho húmedo de madera porque lo están botando, y con eso voy a generar harina de pescado. Entonces, es un empresario rudo, que se conectó, digamos, con la oportunidad, donde no habían dólares, donde no habían equipos, digamos, y emprendió, digamos, y surgió y generó una empresa rentable que generó empleo, etcétera. Entonces, yo diría, en función del desafío que tú planteas al principio, que aquí hay un problema de quién quiere tomar el riesgo. Digamos, no necesariamente todas las ideas que surjan son buenas, digamos, Sin duda. pero en la práctica, como tú ya te consolidaste como empresario, me ha pasado muchas veces escucharlo, que es que, bueno, ok, desarrolla tu idea, conviértela y te la compro cuando ya esté funcionando, digamos, no tengo inconveniente. Entonces, yo creo que la problemática que tenemos ahí en esa frontera, primero, es que no todas las ideas son buenas. Segundo, que gran parte de estos inversionistas ya lo hicieron, no están disponibles a tomar riesgo. Y por otro lado, aquellos que a lo mejor tenemos interés en hacerla en esta etapa de nuestras vidas, no encontramos el espacio para entrar. Sin ninguna duda. Y ahora, ¿cómo crees tú que esto se debería tomar desde estrategia BioBio 2050? Estas que hablábamos también en la mañana en la reunión del Círculo de Gerentes Generales de IRAE, estas condiciones habilitantes que están tan de moda, poder ocuparlas. Me encanta la mirada de la estrategia 2050 porque es multidisciplinaria. Va a pasar además por el sedazo de nuestras autoridades, por el sedazo de nuestras comunidades, pero tenemos una oportunidad importantísima de declarar en qué somos buenos y qué queremos hacer. Está bien tener humedales, pero de los humedales no vamos a vivir. Está bien tener energía renovable, pero tenemos que compatibilizarla con nuestro medio ambiente. Entonces, la estrategia 2050 va a permitir generar el sueño en la transición energética, en la energía renovable, en nuestros hospitales, en nuestros puertos, en nuestras autopistas. Y cuando hemos iniciado este proceso amplio de conversatorio, te empezás a dar cuenta que no solamente hay oportunidades en el horizonte, sino que hay oportunidades inmediatas. Te das cuenta que en realidad el costo de la energía o la energía misma incide en si un hospital funciona o no funciona. O sea, la energía renovable tiene un efecto directo en la salud de las personas. Hace 30, 40 años atrás estuve con unos daneses acá y hablábamos de la leña húmeda y los equipos de mala combustión que teníamos. Todavía no hemos sido capaces de resolver ese problema. Peor aún, si tú miras hoy día la realidad de los álamos, de Curanilahue, claro. Hoy día tenemos emisiones intradomiciliarias de material particulado 2,5 MP10 impresentables para una sociedad moderna. Sin embargo, estamos, por otro lado, pensando en el hidrógeno verde. Entonces, también démosle a este desarrollo, a esta estrategia, un toque de realidad. Al discutirla en esta mesa amplia, están apareciendo todas estas instancias. Entonces, hay una especie de arnero, de sedazo, que permite ir además conciliando los efectos de una variable sobre la otra. Para mí, una urgente es la salud de las personas de las cuales no hemos sido capaces de hacernos cargo en 40 años. Sin duda. En esta misma línea, Iván, ¿qué es lo que has podido tú constatar con estas 5 generaciones ya de Startup BioBio, que entiendo las han separado en Startup y en Scale-Up? ¿Cuál ha sido la contribución, cuál ha sido el resultado concreto y medible, tanto en la evolución que ha tenido el programa, como los resultados que se fueron dando, me imagino, en los años ya, estos últimos años, digamos?
Sí, yo creo que para contestar eso, igual quería complementar algo que dijo Nelson, que justamente de lo bueno que tiene la estrategia es que también el pilar de emprendimiento e innovación está dentro de los objetivos que se levantaron. O sea, hoy día tiene igual relevancia que a lo mejor la logística o la Claro. industria forestal, y eso Así habla es. de que a lo mejor ese ADN emprendedor de la región todavía está ahí y tiene que seguir esforzándose, saliendo a flote. En Startup Bio Bio, efectivamente hemos visto que está ese talento, que está esas ganas. Estábamos compartiendo hace pocos minutos al inicio de la entrevista que no todas las startups obviamente tienen que ser exitosas, pero que hay un volumen importante, habla de que hay ganas de emprender, de que emprender es bien visto, de que tenés el apoyo a lo mejor de tu familia, de tu entorno. Y lo que nos falta es articularlo de mejor forma con el empresariado. A lo mejor con esas personas que ya llevan 40, 50 años emprendiendo, que vienen de vuelta, y que no solamente se trata de financiamiento, sino que de entregar un contacto, de abrir una puerta, para que tengamos más y más emprendedores cambiando la matriz productiva o apoyando la matriz productiva de Concepción. Y lo que hemos visto nosotros, en las últimas 2 generaciones sobre todo, que lo que se desarrolla en BioBio es de carácter internacional. O sea, nosotros ya vamos por la 3ª gira de prospección comercial a Estados Unidos, donde llevamos a emprendedores de la mano junto a BCI, a Miami y a Nueva York, y vemos que es validada, o son validadas las soluciones que ellos están proponiendo, y a veces hay un tema de mercado. A veces hay emprendedores que están acá desarrollando Por cosas ejemplo, que es muy está el pequeño. ejemplo del Acte 5. Claro. El Acte 5, entiendo que fue es alumni Es de... alumni de Startup Bio Bio, Sí. sí. Y ellos lograron trabajar la internacionalización desde la mano de Startup Bio Bio. O sea, yo creo que nosotros somos un puente y cambiamos el mindset, ¿cierto? Oye, Ujú. ¿sabes qué? El mercado no solamente es llegar a Santiago o abrirte a Concepción, hay todo un mundo de oportunidades que hoy día son mucho más fácil que hace 5 o 6 años atrás, y yo creo que el Acte 5 lo ha estado aprovechando, pero también lo trató de hacer Ecometrics, que no funcionó, Sí. ¿cierto? Hizo el Cork, tenemos ahora una startup en el mundo dental que fue con nosotros a Estados Unidos y entró una aceleradora en Nueva York este año. Entonces empezáis a ver distintos pasos en donde la internacionalización se empieza a convertir en algo más común. Y lo que nos está pasando y lo que hemos visto como brecha es el capital. Claro, como hemos hablado de la mirada global. La Es mirada un poco local. la lógica con la que se está funcionando. Bueno, una de las razones de este espacio es justamente poder conectar al mundo empresarial con el mundo emprendedor. Mm. También la gracia de este espacio es que no solamente hemos conversado aquí, este es el capítulo número 11, no solamente hemos visto este tipo de conversaciones como las que estamos sosteniendo hoy día, sino que también hemos traído desde la lógica de la psicoemoción, qué es lo que ocurre con el emprendedor, cómo maneja sus miedos, cómo maneja el ego, cómo maneja miles de cosas que también naturalmente son absolutamente importantes. Mira, ahora nos tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial. Y al regreso, bueno, entraremos y seguiremos discutiendo más en detalle lo que estamos hoy día trabajando. Seguimos conversando sobre propósito, oportunidades y mentalidad emprendedora. En instantes, un nuevo invitado se suma a esta mesa para mirar el tema desde otra experiencia. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta tremenda banda Soda Stereo. Bueno, comenzamos con Nelson en este minuto. Nelson, tú acabas de aterrizar en el directorio de la corporación Desarrolla Bio Bio y vas a seguramente tener que ver con la estrategia Bio Bio 2050. Desde ese asiento del directorio y sin discurso, ¿qué es lo que más te cuesta creer de ese plan? Primero, yo siento que muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de soñar. Yo no la he perdido. Y uno tiene que partir desde el sueño. Cuando hablamos de los corredores, partimos diciendo que se van a demorar 6 años en construirse. ¿Por qué no podemos construir un corredor en 6 meses? O sea, saquémonos eso de la cabeza. Esa limitante. Entonces, de verdad, primero construir desde el sueño. Segundo, este espacio que genera desarrollo no es gremial. Entonces, bajemos la guardia, no nos pongamos en modo defensivo, busquemos, en realidad aportemos ahí como alguien más de la región del Biobío, más que de nuestra propia vereda, digamos. En mi caso dirá que me toca representar a nuestras más de 100 empresas socias, pero en la práctica no hay que estar en modo defensivo, porque si no vamos a estar discutiendo qué es lo mío, con qué te quedas tú. Desde el punto de vista de los desafíos, primero
reunir a tantas personas, no sé cuántas hay hoy día, pero deben haber del orden de 400 que están participando en todo este proceso, llegar a ponernos de acuerdo en cada uno de los ejes con una metodología determinada, ya para un personaje de Bío Bío es complejo. No estamos acostumbrados a trabajar con metodología para lograr estos acuerdos tan importantes. Después de eso, recuérdense que hay un 30% de la población que no está interesada en el progreso, o que el progreso social se genera vía crecimiento económico, eso no lo creen. Entonces, si esta estrategia, una vez que la definamos, pasa por el sedazo de las comunidades, socializar esto va a ser complejo, porque tenemos una mirada muy distinta de nuestro futuro. Digamos. Creemos en las energías renovables, creemos en los humedales, creemos que se pueden compatibilizar. No todos creen en eso. Entonces, en la práctica, se lo dije hoy día al gobernador, esto se va a ir complejizando cada vez más, porque probablemente vamos a querer tener más energía renovable en zonas donde hoy día no es posible hacerla, vamos a querer tener más líneas de transmisión eléctrica. La energía eléctrica es sinónimo de progreso social, y eso implica tener líneas eléctricas, porque los electrones no se transmiten. Y sobre por todo el en la era cosmos, digital. Absolutamente, esto va en progresión exponencial. Y eso va a implicar tener, si de verdad soñamos con la independencia del Estrecho de Hormuz, si de verdad soñamos con tener fuentes de energía renovable, significa hidráulica, significa eólica en tierra, significa eólica en mar. Entonces, lograr los acuerdos, como siempre, va a ser lo más complejo, pero creo yo que es el momento de hacerlo y poner sobre la mesa estas oportunidades. Y de alguna manera hacer ver a las comunidades la importancia que tiene, en este caso específico, la energía para la salud, para la educación, para el progreso de nuestras comunidades. Desde Startup Bío Bío, Iván, ¿cómo han percibido lo que está ocurriendo? Yo sé que tú también estás trabajando en el pilar de emprendimiento e innovación. ¿Cómo has visto eso? Yo creo que con un poquito de recelo al principio, así como decía Nelson, lo más difícil va a ser sociabilizar. Yo creo que la invitación a los que estamos participando en los pilares también no fue fácil, porque es como, oye, vengan, trabajemos en algo que vamos a pensar a 25 años plazo, dejen sus trabajos de lado y colaboren. En mi caso, por lo menos, que estoy un poco acostumbrado a eso, no fue tanto, pero se nota que hay en las mesas algunos que quieren participar más o que quieren poner su punto de vista por sobre el resto. Entonces, adaptarse a la metodología, como dice Nelson, creo que ha sido clave. Pero hoy en día creo que me gusta mucho la idea de tener un plan como región y como ciudad para que tengamos un sueño, ¿cierto? Volver un poquito a soñar creo que es súper importante para que todos pensemos que vamos a tener una mejor ciudad y sobre todo los que tenemos hijos, ¿cierto? Decir, oye, no quiero que mi hijo se vaya, quiero que mi hijo tenga oportunidades, si quiere trabajar en una startup tecnológica, que se quede acá, si quiere trabajar en la industria, que se quede acá y que no tenga que emigrar por necesidad, digamos, porque obviamente el mundo está abierto. Pero de alguna manera creo que ahí está como el desafío de la estrategia y por otro lado lo que vemos desde el mundo de la startup es que tampoco todo puede ser pensado tan a largo plazo, porque sí tenemos necesidades hoy día de financiamiento, si no queremos cortar como este deal flow de startup que ha ido sucediendo durante los últimos 5 años, tienen que haber inyección de capital ahora, no a 20 años plazo, tienen que seguir habiendo inversión a lo mejor en distritos de innovación, en normativa, en inversión de riesgo desde el mundo privado. Entonces hay que mirar hacia el futuro, pero siempre pensando en que no hay que descuidar lo que está pasando acá hoy en día. A mí lo que me ocurre un poco en esto es que veo por un lado con mucha alegría que hace muchos años que se está hablando del ecosistema, ¿cierto? Lo toman las universidades, lo toman algunos gremios, lo toman las corporaciones, etcétera. Me parece muy bien, pero no sé qué opinan, pero yo sigo percibiendo que estamos actuando en silos. Todavía están unos con sus incubadoras, otros por otro lado, gremios por un lado, gobierno por otro. ¿Qué perciben ustedes? Yo tengo la sensación de que una de las grandes oportunidades que tiene esta estrategia es que nos invitaron a todos estos público-privados a tener un sueño común, accionar de manera común, pero lo que más me complicaría es que no hubiese una gobernanza que, ¿cierto?, trascendiera al actual gobierno, a gobierno regional me refiero, que trascienda gobiernos regionales, porque Estrategia 2050 significa pasar al menos por 6 gobiernos. Por lo tanto, si no tenemos un mismo vector, no tenemos una gobernanza que haga que no sigamos actuando en silos, es poco probable que logremos aterrizar lo que estamos soñando. ¿Qué opinan ustedes, Nelson?
hay de alguna manera algunas formas de ir saliendo del silo, ¿ah? De bajar la guardia. Y al menos la primera que yo he empujado tiene que ver con que tratemos de hablar desde el quintil socioeconómico más vulnerable. Porque lo olvidamos, no lo representamos, nosotros tenemos una realidad completamente distinta a ese quintil, pero en la práctica el que tiene la urgencia de tener empleo, de salir adelante. Entonces, en el fondo, participemos de esta estrategia, pero tengamos una mirada ¿Para qué? de ¿para qué? ¿Para qué? Porque no es presentable. De vuelta yo hablaba el acceso a la salud que tiene una mujer de Tirúa a curarse del cáncer. Es prácticamente un sueño. Claro. O la calidad de aire que respira un niño en Curanilahue. Es impresentable. Entonces, tenemos que conectar con las mayores necesidades, porque hay algunos que ya lo hicimos. Pero hoy día volquémonos en esto, y una de las prioridades no tan solo tiene que ver con el innovar, sino además con quienes más lo necesitan. Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de estar conversando ayer con unos emprendedores regionales y me asusté con esta cifra y sobre todo porque me hizo mucho sentido cuando también escuché a la ministra Chomalí, que ella visualizó algo que la verdad que yo no lo había observado, y es la cantidad de pacientes que llevan 1, 5, 10 y 20 años viviendo en el hospital por abandono. Y las cifras ahí son increíbles porque cuestan alrededor de 450.000 pesos diarios. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Imagínate, en la pura región hay cerca de 800, en toda la región, 800 casos así. A nivel nacional no me atrevo a decir la cifra, pero si tú empiezas a multiplicar, cada persona le cuesta al Estado 7,5 millones de pesos al mes. La pregunta es, si estamos buscando racionalizar y ocupar bien los recursos, ¿cómo no vamos a ser capaces de poder construir en una alianza público-privada y poder reconvertir la cantidad de metros cuadrados botados en el centro Concepción, en donde seguramente con 1/3 de todo lo que yo acabo de decir por persona, podríamos darle una vida bastante más digna, porque se trata de personas que están abandonadas. Entonces, ¿cuánto podríamos llegar a hacer nuestras alianzas público-privadas, empresarios, emprendedores, por este tipo de personas, que es preocupándonos de ese quintil que tú dices, y en particular el quintil más vulnerable, que es el adulto mayor? Hoy día con estos 80.000 desempleados tenemos gente que no tiene comida. O un ejemplo más ridículo, hoy día un mamógrafo cuesta, el más moderno cuesta 130 millones de pesos. Uno chino cuesta 80 y uno usado cuesta 30 millones de pesos. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer de Tirúa tenga acceso a un mamógrafo hoy día? Bajísima. ¿Qué implica eso? ¿Por qué nombro el ejemplo del mamógrafo? Porque anticipamos el problema de salud. No lo abordamos cuando ya está desatado. Claro. Eso es de alguna manera planificación. En materia de salud se requiere esa planificación. Yo creo que, de vuelta, como te decía al principio, necesitamos obligatoriamente estar mirando desde quienes más lo necesitan. Eso de alguna manera nos obliga a empatizar de manera territorial en 5 sentidos y fijar esa prioridad, porque de otra manera yo veo difícil que seamos capaces de bajar la guardia. Vamos a estar siempre defendiendo nuestros mezquinos intereses. Sí, sin ninguna duda. Mira, yo, algo también toco un poco de mi libro y que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando acá. Yo en el día 33 del libro lo titulé Haz comunidad, no solo audiencia. Y creo que lo que estamos conversando aquí tiene mucho que ver, y explico. Y ahí escribí una frase que hoy, con ustedes acá, digamos, me pesa distinto. Las audiencias olvidan, las comunidades permanecen. Una audiencia te escucha, una comunidad te responde. Y la diferencia entre los dos no es de tamaño, es de tiempo. Y es de reciprocidad. Lo que estoy escuchando aquí es que en esta región hay 2 comunidades que funcionan bien por dentro. La comunidad del emprendedor, la comunidad, ¿cierto?, del que está soñando con emprender. Está la del empresariado, por otro lado, ¿cierto? Y casi no se tocan entre ellas. ¿Están de acuerdo con eso? A ver si puedo aportar un poquito con una idea que me quedó de la conversación anterior también.
Yo creo que efectivamente hay que hacerse cargo de un tema como de raíz, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de trabajar como a cargo de la reconstrucción en aldea y campamento acá. Y te das cuenta que hay una necesidad que es muy dispar a vivir en el centro de Concepción, que si alguien que está en Lota, en un campamento. O sea, obviamente hay un montón de necesidades, pero también hay que trabajarlo por capas, porque efectivamente a veces la discusión del emprendimiento e innovación es como, oye, ¿por qué no vas a hacer el programa de aceleración en Curanilahue? En realidad vamos a tener el impacto necesario de hacer una aceleración en donde estamos impulsando que se vaya en Estados Unidos y haya capital de riesgo. O sea, pensando en la cercanía y a lo mejor otro tipo de programas más atingentes a esa localidad. Entonces también hay que trabajar por capa. Pero uno de los problemas principales que tenemos en la región es que, y a lo mejor en el país, es que hay una separación muy grande entre el mundo público y privado. Y no digo los políticos, sino que digo la gente que trabaja en el sector público. Me pasó porque tengo esa experiencia, amigos incluso, en donde ven con mala cara al empresariado. Y hasta que eso no cambie y podamos trabajar en una visión conjunta, porque los políticos van de turno, son temporales, pero los empleados públicos de verdad, que están ahí de carrera, que llevan 20, 30 años, si no ven en el empresariado un aliado estratégico, si no entienden cómo funciona el mundo privado y viceversa, creo que nunca vamos a poder salir como de esa dicotomía. Hay un roce ahí importante que se da en conversaciones, que se da en el día a día. Y si hubiera una relación más armoniosa, creo que avanzaríamos mucho más. Sí, mira, yo quisiera ir cerrando un poco esta línea de estos roles que cada uno de nosotros tiene aquí, porque somos seres humanos más allá del rol. El rol te lo quitan y al día siguiente se supone que sigue siendo la misma persona. Ahora, si crees que el rol que estabas ejerciendo eras tú, bueno, ahí ya estamos en un grave problema. ¿Ah? Dicho eso, tú en este proceso de emprendimiento y lo que has hecho, entiendo que tienes 2 hijos. Sí. 2 hijos. ¿Cuáles han sido los costos que has tenido por ese lado? El costo de ser emprendedor. Claro que sí, y el O sea, tiempo. partiendo por el pelo, ¿no? O sea, yo creo que estoy cada vez más pelado por ser emprendedor. Yo creo que los tiempos incluso puedo asociarlo un poquito a mi matrimonio, porque creo que es muy difícil ser emprendedor y tener a alguien que te apañe en los horarios, en la intensidad, en que efectivamente tú te desvives y no te puedes separar, no separas la vida. Yo creo que ahí hay una diferencia notoria con alguien que está empleado. Tú cuando eres emprendedor y estás creando siempre empresas o cosas nuevas, en el momento que tengas vaya a poder hacerlo, en las vacaciones, qué sé yo, cuesta separar. Entonces, tiene costos, por supuesto, pero también tiene unos beneficios impresionantes, porque puedes ir a buscar a tu hijo al colegio a lo mejor, o puedes estar en una actividad del 18. Claro, claro. Entonces, creo que hay un costo muy relevante, pero creo que también es muy importante estar apasionado por lo que tú haces, ¿cierto? Que te guste, porque al final todos los días te estás levantando por ti mismo, nadie te está empujando, y es clave, ¿cierto?, levantarte a hacer algo que realmente disfrutas. Sin ninguna duda. Por otro lado, Nelson, has pasado gran parte de tu carrera en industria. Quiero decirlo de esta manera, no muy queridas en general. Por lo que te conozco, sé que eres una persona muy profunda. Y por lo tanto, desde esa profundidad, ¿cómo te has sostenido para tomar decisiones que muchas veces a la comunidad o a la gente no le gusta? Mira, lo primero tiene que ver con un modus operandi personal, te diría yo. Uno, de alguna manera, se va enamorando de la geografía, se va enamorando de su gente y se termina consagrando. Yo, después de pandemia, muchos de mi equipo me reclamaban eso. En Energy decían que en el fondo me pusieron mascarilla, me sacaron la mascarilla, me vacunaron o no me vacunaron. Y dije, ya, vamos a conversar con cada uno de ustedes. Y en la mayoría de los casos, cada uno decía, mire jefe, yo vengo a trabajar y cumplo con los procedimientos, me voy para la casa, pero a mí lo que me importa es mi familia y mi perro. Ese era más o menos el reduccionismo de sus vidas. Y yo miraba con sorpresa, porque es común es que se ocurra, digamos, que no quiero eso para mí. O sea, yo creo que uno supera, sublima a su familia. Realmente tú tenés que vivir como ser humano, consagrarte a una causa. Por ahí escuchaba en algún minuto a mi hijo decir que no, que me quiero ir a Noruega, que quiero ir a comer panda en Japón. Chao, yo estoy comprometido con Tirúa. Ajá. Esa es mi visión de esto, digamos. Y de alguna manera, más allá de esta dicotomía de la industria, ¿no?, de la transición energética, de lo renovable o no,
Finalmente, lo que uno busca de alguna manera es promover la meritocracia, porque me parece importante. Yo soy hijo de un minero, de una profe normalista, soy nieto de un guachipatense, contador de cuarto medio que se venía a caballo de Talcahuano a estudiar al liceo en Concepción, de un agricultor de Los Ángeles y de una profe de Los Ángeles que eran mis otras dos abuelas, y mi abuela palestina. Entonces, en la práctica para mí la meritocracia es importante, pero la meritocracia es imperfecta. Claro. ¿Ah? Y de alguna manera hoy día tenemos que tener esa capacidad de visualizar cómo podemos generar espacios para compensar la meritocracia. Tengo una historia muy corta, me salto de la lista, pero mira, conocí a Cristóbal cuando fuimos a trabajar a alquiler en una casa, no voy a nombrar su apellido. Y Cristóbal entró en el mismo año que yo en la universidad. A mí me lo pagó la minería con una beca todo el año. Él entró con una beca. Aprobó todo su ramo hasta cuarto año de ingeniería en la Universidad de Concepción, ingeniería civil electrónica. En cuarto año bajó sus notas. Él era hijo de un pescador, tenía 10 hermanos. El papá le dijo, tenés que venirte a trabajar. Esa es la falla de la meritocracia, que pudimos haberla anticipado. Así como ese Cristóbal, deben haber un montón más en nuestra región. No solo formar talento, es cómo estar ahí presentes para mentorearlos, para ayudarlos a tomar la decisión correcta en el minuto determinado. Iván, en tu caso, ¿cómo sostener esos tiempos complejos? ¿Cómo sostener que se nos cae una postulación que hice, que tenía una expectativa respecto de lo que yo podía ser capaz de generar en estos años? ¿Cómo te sostienes esas largas noches, ¿cierto?, en las cuales uno piensa y sobre todo revisa los costos que ha tenido versus los beneficios? ¿Dónde crees tú que está fundado esa fortaleza que uno continúa avanzando? Es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que para todos es diferente, pero yo creo que en esta región sobre todo, y los chilenos en general somos súper resilientes, y esa capacidad va intrínseca en ser emprendedor. Si tú no eres resiliente y no miras a largo plazo, de verdad mejor ni tomes este camino. O sea, yo tengo amigos que, mis viejos incluso, que siempre fueron empleados, uno público y la otra 100% privada, y teníamos estas discusiones en la casa porque eran muy distintas las visiones. En un momento se lanzaron a tener una panadería. Duraron 3 meses. 3 meses contados porque no ganaron plata. Y eso siempre lo sacan en los almuerzos familiares todavía. Porque no tenían esa capacidad, digamos, y no tiene que ver con plata a veces, sino que tiene que ver con este sueño, esta persistencia, ¿cierto? La resiliencia. Así que yo creo que por ahí va como un atributo que tiene que estar en el ADN emprendedor. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Ha sido un programa muy entretenido. Yo me imagino que ustedes se dieron cuenta que el tiempo pasa demasiado rápido. Y quiero dejar en la cabeza de ustedes un nuevo concepto. Hemos hablado este último tiempo de la resiliencia, ¿cierto? Que es esa capacidad que tienen algunos elementos para volver a la misma posición original después de haber sido presionados. Y lo ocupamos, ¿cierto?, en el ser humano. Pero les quiero dejar otro concepto. Antifragilidad. Es un tema que está trabajando hace muchísimo tiempo uno de los psicólogos positivos más importantes del mundo, que es Tal Ben-Shahar, quien nos acompañará el día 8 de septiembre en el Teatro Concepción. Quedan aún entradas en Ticketmaster. Los invito a que no se pierdan este tremendo speaker. Y a ustedes, si Dios quiere, no puedo decir que los veo, pero espero que me puedan escuchar el próximo martes. Un abrazo y que tengan buena semana. Gracias por ser parte de esta conversación. Que las ideas de hoy se transformen en preguntas, decisiones y pequeños pasos con sentido. Nos reencontramos en El Conquistador en una próxima emisión para seguir emprendiendo con propósito.